Muy buenas tardes y bienvenidos a un análisis más de IT Institutional Trading por Francisco Trading. Recordarles que el lunes que viene arrancamos las clases del Camino del Trader septiembre 2024. Ya creo que sería la 15ª edición de este cursito. Muy recomendado, sobre todo por los exalumnos. Ya saben que pueden hablar con ellos y preguntarles sobre las reseñas del mismo en el canal de inscripciones abierta que les voy a dejar en la descripción. Dicho esto, pasamos a las gráficas y pasamos al favorito de la casa, que es Bitcoin dólar, ¿verdad? Estamos en Bitcoin dólar en el gráfico de Binance Spot, ¿verdad? 4H. ¿Qué zona teníamos nosotros de demanda, además de todas las zonitas que tenemos en futuros? En el gráfico de Spot teníamos la zonita de demanda de aproximadamente apenas por encima de los 57, ¿verdad? Lo que vendría a representar esta zona de demanda designado en este momento por mecha, que como les explicaba, la mecha la podemos considerar incluso la mecha posterior porque sigue siendo zona de demanda. Obviamente esto hay que refinarlo en temporalidades más bajas, que es lo que solemos hacer para detectar las entradas. Nosotros teníamos ya una entrada en los 57.400 aproximadamente en lo que es el mercado de futuros y fue una buena zona, generó un buen retroceso al alza de 4% al alza. Recuerden que venimos de esta zonita perfecta de oferta de los $65.000 y necesitábamos una nueva zonita de demanda. El tema es que está yendo a buscar el precio de Bitcoin a la baja, ¿verdad? Y nosotros ya habíamos postulado qué era eso que estaba yendo a buscar. En una primera instancia estaba yendo a buscar liquidez chartista de, por ejemplo, esa línea de tendencia que reaccionó muy bien. Esa la operamos muy bien en la ruptura de la misma. Otra línea de tendencia que también anduvo muy bien. Luego teníamos ya líneas de tendencia, es decir, liquidez chartista residual, digamos, zonas de demanda, dado por líneas de tendencia mucho, de temporalidades menores, digamos. También las fuimos operando y anduvieron muy bien, pero el precio volvió a retroceder y está generando mínimos más bajos. Fíjense este mínimo más bajo del anterior, este más bajo del anterior, este más bajo que el anterior y ese último más bajo que el anterior. Pero el público y las masas, ¿qué es lo que están esperando según, digamos, mi experiencia? ¿Qué están esperando en que se define este rango? Simplemente un mechazo a la baja. ¿Por qué? Porque yo creo que ya vienen sugestionado, digamos, por esta última caída, donde nosotros llegamos a hacer la compra de $49.000, ¿verdad? Esta caída, yo creo que las masas están esperando que haya otra nueva caída. Pero viéndolo desde el punto de vista de liquidez, tenemos que entender de que lo único que queda a la baja para ir a buscar en lo que yo puedo ver, digamos, en la gráfica, según análisis técnico basado en liquidez, que es lo que nosotros hacemos, es un pequeño gap desde los aproximadamente 56.800, 57.260. Ese gap, fíjense que apenas casi que lo tocó acá en la apertura y reaccionó de forma muy violenta al alza. ¿Y qué más tenemos? Bueno, volvemos al gráfico de Bitcoin Spot y todavía tenemos un poquito más de liquidez chartista en estos niveles, ¿verdad? ¿Dónde se liquidaría esto? Aproximadamente en los 56.500, aproximadamente en esos precios, ¿verdad? Obviamente, nueva liquidez chartista residual se viene generando por esta nueva línea de tendencia que la podemos ver mejor, digamos, en temporalidad de una hora. Muy bien, esto sabemos que nos genera liquidez a la baja. Tenemos que aprender de que porque haya liquidez a la baja no significa que sí o sí la va a ir a buscar, porque liquidez tanto tenemos al alza como a la baja. En este momento a la baja tenemos estas dos líneas de tendencia y el pequeño gap que les acabo de mostrar en el gráfico del CME, mediante el cual nosotros suponemos un buen retroceso si llega a ir a buscar esas zonas. ¿En donde lo decimos? Y más o menos en los 57.000, 56.600,
y probablemente inclusive 55.400 podemos llegar a tener 55.500, bueno, podemos llegar a tener buenos pivot al alza, ¿verdad? Que quizás, obviamente, alguno de esos pivots nos lleven a precios, a buscar liquidez, digamos, al alza en una temporalidad más grande. No lo sabemos, pero esas son las zonas donde yo voy a esperar para ejecutar compras. Ejecutar compras o ejecutar longs, quizás un poco apalancados para generar una posición. ¿Cuál es el problema? El problema es que por debajo ya de estas zonas no tenemos prácticamente nada. No hay liquidez fuerte en estas zonitas de acá. Hay alguna liquidez de imbalance que van a tener algún tipo de retroceso, pero la liquidez de esta zona del último impulso no es tan significativa, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. Si no encontramos un buen retroceso en estos niveles, probablemente el objetivo de Bitcoin ya sea mucho más abajo, ¿verdad? Ese sería un escenario bastante negativo, bastante bajista. Al alza que tenemos, bueno, tenemos un montón de liquidez. Sobre todo tenemos que entender, y es lo que les vengo mencionando hace tiempo, de que la última gran liquidación en Bitcoin se realizó a la baja, ¿verdad? Esta fue la última gran liquidación en una temporalidad, inclusive podemos mencionar una temporalidad diaria. Este fue el último objetivo grande que logró liquidar Bitcoin, el cual nos dio este retroceso en la zonita de compra de los 49.000 dólares que obtuvimos. ¿Qué nos presupondría esto? ¿Qué nos haría pensar esto? Que la próxima liquidación, lo más probable es que ahora sea al alza. ¿En dónde? Bueno, en esta zonita de los 69.000 dólares, rompiendo estos doble techos, 71, 72. Bueno, ya no, al no tener estructura primaria por encima de estas zonas, no podríamos entender, digamos, o saber dónde estarían los próximos retrocesos si llegamos a hacer nuevos máximos. Ese es el escenario en spot. Espero que le haya quedado relativamente claro. Ahora vamos a donde nosotros trabajamos, que es el mercado de futuros. Este es el mercado de futuros. Teníamos analizadas algunas zonitas. Esta zonita de 59.700 y algo estaba analizada desde el análisis pasado, valga la redundancia. En el momento 3,64% a la baja, una relación de 12-1, ¿verdad? Muy buena. Y esta era la comprita de 57.400. Obviamente tenía que ser un swing, no podíamos meter un stop loss tan corto. Y creo que con 0,3 también hubiese andado bien porque por precio de marca no hubiese salido en stop loss. Muy bien, 2,37% al alza en ese momento y un potencial de 4% al alza. Muy bien. Teníamos varias zonitas de pivot analizadas acá abajo, todas dieron la ganancia mínima, obviamente son scalping, y llegamos a las de 57.500 y pico, que ese fue digamos, la última zonita, el dip local en esta temporalidad. ¿Qué fue a buscar? Bueno, si nos ponemos a ver en el gráfico del CME, fue a buscar un pequeño gap que había en esa zonita, lo llenó al gap, llegó a nuestra zona de demanda y salió al alza el precio. ¿Esto significa que todos y absolutamente todos los gaps en el precio se tienen que llenar? No, no es obligatorio para el precio llenar absolutamente todos los gaps. Y esto lo podemos ver en el gráfico de CME, que podemos identificar varios gaps que no fueron llenados en el tiempo. Fíjense, este es de 39. Este de acá acá tenemos otro en los 29.000 dólares. Ahí tenemos otro en los 26.000 dólares. Bueno, hay ejemplos de zonas o de gaps que no fueron llenados con el tiempo. No tenemos que descartar esa idea de nuestras cabezas a la hora de considerar este gap. ¿Por qué no tenemos que descartar la idea de que
Probablemente esto ya siga al alza, porque tranquilamente esto de acá se puede ir al alza. No lo sé yo, no lo van a saber ustedes. Lo vamos a ver como resultado nomás. La idea nuestra es simplemente posicionarnos y colocar stop loss en entrada y vemos, y sacamos parciales cuando se da bien el recorrido. Como por ejemplo ahora se dio bien el recorrido, parciales y listo. Pero no tenemos que dejar de considerar de que probablemente este gap no se termine de llenar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque ya tuvo muchas oportunidades el precio de llegar al gap, inclusive prácticamente lo tocó. Tendría que haber hecho una buena liquidación hasta los 56.800, llenaba el gap y tranquilamente podía salir al alza. Una última idea antes de empezar a marcar las próximas zonitas. Bueno, este tipo de, y esto, bueno, esto ya dije la salvedad, es idea nomás, es un pensamiento. Durante todas las aperturas de Nueva York hubo unas fuertes caídas en el precio, muy buenas fuertes caídas en el precio durante la apertura de Nueva York, prácticamente en las, ¿cuánto llevamos acá? Un mes llevamos en esto. Sí, un mes llevamos y fue cayendo durante la apertura de Nueva York. Esto tranquilamente puede representarnos a nosotros dos escenarios. Obviamente que estén vendiendo porque la próxima campaña de liquidación sea mucho más a la baja en el precio, pero está el segundo escenario en el cual ustedes, imagínense a ustedes mismos si fuesen ballena y quisieran comprar Bitcoin a precios más bajos, sería muy fácil hacer bajar el precio de forma abrupta. Simplemente se comen el libro de órdenes de las órdenes de compra, en este caso, ustedes vendiendo como ballena y pueden generar una caída y pueden generar una tendencia y después ustedes van comprando a precios más abajo, más progresivo, no tan abrupto, simplemente para comprar un poquito más barato, lo que inclusive por tendencia ya están vendiendo y por miedo obviamente ya están vendiendo. Por eso no hay que dejarse engañar con esos datos de que vemos que justamente las aperturas de Nueva York están generando grandes ventas. Muy bien, yo creo que quedó claro el panorama en general. Ahora sí, vamos directamente y marcamos las próximas zonitas. Si seguimos al alza, en este caso tenemos zonitas de oferta, por ejemplo, cuando rompamos esta línea de tendencia, esta liquidez chartista, vamos a empezar a refinar un poquito las próximas zonas. Vamos a tener que irnos a segundos porque esta caída fue bastante abrupta, ¿verdad? Inclusive ahí tenemos algo. Bajamos a 10 segundos. Me van comentando si se entendió la idea recién o me enredé mucho. Bien, esa sí una zonita. Acá no hay nada prácticamente. Vamos a bajar aún más de temporalidad porque está muy poco claro todo esto. Vamos a 5 segundos. No, en esta estructura prácticamente no hay nada. Prácticamente no hay nada. Vamos a buscar más abajo. Sí, estuvo un poco enredada, es cierto que estuvo un poco enredada, pero la idea es que tampoco crean mucho en las noticias que salen, por ejemplo, eso de que Nueva York en todas las aperturas estuvo vendiendo, porque esto se va a ir para abajo. Bueno, eso hay que agarrarlo con pinzas, simplemente por lo que les comento. Probablemente ellos saben manipular el libro de órdenes, saben cómo hacer bajar el precio de un activo para comprar más barato y para que la gente venda. Simplemente esa era la data que quería transmitir.
Muy bien, zonitas de oferta, las mencionadas en este momento. Acá hay algo, pero no lo voy a considerar. Si no lo veo en temporalidad más baja, no lo considero. Zonitas de oferta a considerar, quizás una split entre estas dos posiciones. Vamos a buscar zonitas de demanda. Obviamente que ya tenemos estas especies de doble piso acá abajo que complican muchísimo la operativa. Fíjense, esto doble piso me generan liquidez muy por debajo del precio actual. Bien, eso ya fue liquidado. Esto ya fue liquidado. La verdad que no hay nada en esta estructura para compras, ¿verdad? Acá llegó recién a balancear este imbalance y fíjense que está reaccionando ahí. Vamos a ver cuánto reacciona en esta zonita de 57,913 que acaba de tocar. Muy bien, pero esta zona la verdad que no consideraría nada. Por debajo de esa zona tampoco hay nada. Fíjense que está todo muy balanceado por todas estas velas, estas mechas que metió. No hay absolutamente nada. Vamos a un gráfico de 15 minutos. Tengan en cuenta que en el gráfico de Bitcoin, futuros perpetuos que estamos ahora, sí fue liquidada esta línea de tendencia que no fue liquidada en esta gráfica. Fíjense que acá sí fue liquidado todo eso. Muy bien. Por el momento vamos a buscar por debajo de toda esta estructura. 56,617 sería la próxima zonita a considerar. Vamos a ver si hay algo. Vamos a revisarlas nuevamente estas zonas ya que estamos. Un minuto. Vamos a 10 segundos. Una de mis temporalidades favoritas. Y revisamos. Sí, están bien colocadas estas zonas 56,617, 56,383. Obviamente las pueden operar como eh, un scalping en split de posiciones, ¿verdad? O simplemente un long swing directamente y se ahorran tanta posición. Pero como siempre les digo, si les toma mucho trabajo eh, subir dos posiciones o cargar dos posiciones en vez de una, la verdad que es un trabajo mínimo que hay que realizar para ganar dinero en el trading. Ustedes piensen cuánto trabajo en sus trabajos comunes hacen para ganar lo que se gana acá en un trade. 55,412, 54,901, bueno, y ya nos estaríamos yendo muy abajo, después 54,200, bueno, veremos a dónde llegamos con esas zonas. Espero que haya quedado claro la parte de Bitcoin. Vamos a ver un pantallazo general cómo me queda configurado. De esta manera me queda configurado Bitcoin. Este rango bajista, la verdad que yo no le tengo mucha, y ella esto, obviamente, opinión, ya viene a ser una opinión, no creo que se quiera ir a la baja tan con fuerza. Es más, si no llega nunca a balancear este gap, está mal dicho, balancear un gap, llenar un gap, la verdad que sería muy alcista para el precio. Muy bien, dicho esto, pasamos a el eurodólar que, bueno, lamentablemente no llegó por casi nada a nuestra entrada, ni siquiera un 0,01, ni siquiera eso. Ahí sí, por un 0,01% no llegó a nuestra entrada que habíamos colocado el análisis pasado y generó el retroceso que estábamos esperando. Después volvió a reaccionar y bueno, reaccionó bien, pero no nos interesa simplemente porque nosotros nos consideramos reentradas, ¿verdad? No llegó por poquito, bueno, la idea tampoco es que podamos tomar absolutamente todos los movimientos que haga el eurodólar, ¿verdad? No, queremos tomar los mejores movimientos, los que más recorridos tengan. Vamos a ver la próxima zonita de demanda si se me empieza a complicar por algún tipo de otra liquidez que haya dando vuelta, ¿verdad? Por el momento no, por el momento la zona de 1.10.062 estaría
considerable. Por el momento sí. Y luego 1,09332 sería la próxima solita a considerar. Oferta y no, hasta 1,1124,2 no consideraría nada simplemente por la línea de tendencia y porque todo esto está muy balanceado. Fíjense que no hay liquidez de imbalance prácticamente acá. Al menos me gusta tener un poquito de liquidez de imbalance como confirmación, sí, como confirmación. Por el momento eurodólar lo vamos a dejar configurado de esta manera. Últimamente se estuvo moviendo bastante errático. Fíjense cómo veníamos muy bien, pero bueno, tuvimos un stop loss ahí y una que tuvimos que cancelar. Bueno, cosas que pasan. Se porta muy bien el eurodólar, tampoco nos podemos quejar. Así que lo vamos a dejar configurado de esta manera. El oro, bueno, en la apertura de hoy, el oro agarró, nos generó nueva liquidez chartista en nuestra zona de demanda. Finalmente anduvo bien esta zonita, pero la teníamos que cancelar por nueva liquidez chartista, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos entre este mínimo y este mínimo, ya sabíamos que íbamos a operar prácticamente una línea. Y nosotros no operamos con los chartistas, nosotros buscamos que los eliminen a ellos primero y después posicionarnos. En líneas generales, bastante bien la zonita que estuvimos dando en el oro. No estamos teniendo buenas ventas, no estamos analizando buenas ventas, pero simplemente porque no tenemos, mejor dicho, estructura primaria donde podamos analizar ventas, ¿verdad? Ahí uno me tiraba, che, ¿y por qué no tiene un Fibonacci? No, no, yo no vuelvo a esas cosas. A esos malos hábitos yo no vuelvo nunca más, ¿verdad? Fíjense la efectividad de mi estrategia. Nunca más voy a volver a esas cosas porque sería dar 10 pasos atrás. Dentro de todo bastante bien, esta zonita no la voy a considerar, simplemente. ¿Dónde buscaría nuevas compras? Bueno, por debajo de esta liquidez, en estas zonitas de demanda, lo voy a ejecutar en split de posiciones. Probablemente tengamos una nueva zonita de demanda en ese precio, en 2.400, así que vamos a esperar nomás. Zonita de oferta, lamentablemente no voy a agregar ninguna nueva. ¿Y por qué no voy a agregar ninguna nueva? Simplemente porque está todo muy balanceado esta zona y tenemos liquidez al alza. Tenemos liquidez al alza, es decir, hasta no llegar a los 2.550, no tengo pensado ejecutar una venta en el oro o un short, ¿verdad? Si bajamos más de temporalidad, obviamente aparecen zonas que se deberían gestionar con una temporalidad menor. No podemos gestionar de igual manera liquidez que vemos en una hora que liquidez que vemos en un minuto. Tenemos ya zonitas, aparecen nuevas zonitas a considerar, pero bueno, la gestión tiene que ser particular, probablemente para sacarle 2 pesos y salir corriendo. Muy bien, dicho esto, vamos a dejar configurado de esta manera el oro. Anduvo bastante bien dentro de todo. El crudo finalmente está por llegar a una zonita de demanda 68,43, que es donde tenemos nosotros analizado. Eso me llevaría esa liquidez chartista, que sería algo bueno que me elimine esta liquidez primero. Ya me eliminó esta liquidez de acá, así que ya se empieza a cargar el precio de liquidez chartista y veremos si llega a la zona de los 68,43. Fíjense que agarramos prácticamente todos los últimos movimientos del crudo. Este ya lleva 8,8%, muy, muy lindo trade. Pero bueno, hay que ir con cuidado. Vamos a ver qué reacción tienen los 68,43. Próximas zonas de oferta. Bueno, vamos a ver si hay algo. En un primer estadio quisiera que me eliminara estos chartitas antes de yo posicionarme. Por eso solamente voy a dejarla de 75,26. Muy bien. Al crudo lo vamos a dejar configurado de esta manera. Me pidieron que revise link. Bueno, vamos a ver, revisar link, pero lo vamos a hacer en una temporalidad relativamente grande, no lo vamos a analizar en segundos. Bueno, ya está, ahí las zonitas, las mini zonitas que tenemos analizadas en link. ¿Qué quieren que les diga? O sea,
Si se espera volatilidad en Bitcoin, la volatilidad que no estamos viendo la vamos a ver todas juntas. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Ustedes, tanto ustedes como yo sabemos que estos rangos sirven solamente para liquidar, generar liquidez, tanto al alza, generan nubes de liquidez acá al alza y nubes de liquidez a la baja. Y lo más probable es que haga siempre este movimiento, estos doble choch que liquidan a todo el mundo, liquidan acción de precios, liquidan chartismo, liquidan absolutamente a todos y por eso sigue el rango. Simplemente están sembrando liquidez para posteriormente cosecharla con unos movimientos probablemente doble choch, trampas de liquidez basadas en acción de precios. Muy bien, ahí teníamos una zonita a considerar, anduvo muy bien. Vamos a ver dónde se están posicionando los chartistas en este momento. Eso ya está liquidado. Eso ya está liquidado. Muy bien. No voy a considerar nada, nada, nada que vea acá. Probablemente acá sí haya una zonita a considerar. Bien. Vamos a ver ahí, pero la vamos a refinar un poco más. Bien. Ahí tenemos una zonita. Otra zonita muy, muy flojita, flojita, ahí como para un scalping. Ustedes saben que yo no hago scalping en altcoins, pero bueno, se puede hacer si se busca una gestión relativamente acorde. Y las siguientes zonitas. Vamos a ver ahora si tenemos de oferta algo cerca. Bien, algo de oferta tendría que romperme esa línea de tendencias. Primero que rompa la línea de tendencia, se lleve la liquidez chartista y luego llegue a mi zonita de oferta. Vamos a refinar eso, a ver cómo me queda. Ya las altcoins, cuando las refinamos mucho, empiezan a aparecer esta falta de liquidez, esta falta de capitalización que nos genera un gráfico bastante turbulento, ¿verdad? Y no se puede apreciar bien dónde está la liquidez realmente en esas zonas. Un minuto. Vamos a un segundo. Bien, la verdad que no hay nada acá. No, lo vamos a dejar en un minuto nomás, porque en un segundo no se puede. Bien, vamos a 15 minutos de nuevo. Ah, bien, bien, acá no. Esto ya prácticamente reacciona. Bien, por el momento, Link, no me voy a complicar mucho. Estas son las siguientes zonitas que consideraría. Realmente se lo sacamos y lo dejamos por el momento de esta manera. Vamos a ver, por último, qué tenemos esta semana. Mañana, encuesta Jolt de ofertas de empleo. Bueno, eso va a causar un poco de volatilidad, siempre causa. Obviamente que no es un IPC, no es tasa de interés, nada de eso. El jueves sí tenemos tremendo día, ¿verdad? Peticiones de subsidio por desempleo, PMI de servicios, PMI no manufactureros, inventario de petróleo, va a afectar al crudo. Y el viernes también tenemos noticias, pero el jueves y viernes van a estar bastante complicados esos días para operar. Muy bien, espero que le haya gustado el análisis, que se haya entendido.
Nos estamos viendo el viernes que viene y recuerden, salven a un chartista y compartan este video. Muchas gracias. Chau, chau.